Para Guías Colombia en Empresas, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y la Fundación Ideas para la Paz, en su rol de Secretaría Técnica de la iniciativa, es un honor dar la bienvenida a quienes nos acompañan. Les invito a conocer más sobre esta iniciativa en este video. Guías Colombia es una iniciativa multiactor con 15 años de trayectoria, que genera y promueve conductas empresariales responsables y respetuosas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia. Esta iniciativa, que inició con 9 integrantes, hoy cuenta con 28 miembros, entre organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y entidades públicas, empresas y gremios económicos. Desde su nacimiento, Guías Colombia ha sido una iniciativa que ha trabajado porque las empresas implementemos estándares de derechos humanos, especialmente alineados con estándares internacionales. Los integrantes de Guías Colombia, con el apoyo técnico de la Fundación Ideas para la Paz, elaboran de manera colaborativa lineamientos prácticos sobre debida diligencia empresarial en derechos humanos, impulsan su implementación y visibilizan los resultados y aprendizajes. Para precisamente ir mejorando los niveles en relación con los propios derechos humanos, con los temas laborales, con asuntos ambientales, con temas de transparencia y buen cumplimiento. Es muy importante que esta estrategia permanezca durante mucho tiempo porque da los elementos necesarios para construir conjuntamente Estado, empresa y sociedad civil. Para impulsar que sus lineamientos sean llevados a la práctica, Guías Colombia cuenta con una herramienta para la identificación de brechas de gestión en derechos humanos, que es diligenciada periódicamente por las empresas que hacen parte de la iniciativa. También analiza y publica estudios de caso sobre la implementación de los lineamientos por parte de las empresas miembros. Además, para afrontar los retos generados por el COVID-19 en los derechos humanos y la actividad empresarial, Guías Colombia ha desarrollado contenidos pedagógicos y prácticos que orientan a las empresas sobre cómo dar continuidad a su desempeño responsable en derechos humanos en temas críticos como niñez, seguridad alimentaria, cadena de suministro, trabajo en casa y género. También desarrolló, en alianza con Pacto Global Red Colombia, una herramienta gratuita denominada Vencer, para que las empresas valoren su desempeño en el contexto del COVID-19 en asuntos prioritarios de conducta empresarial responsable. Además, Guías Colombia se ha destacado por realizar webinars frente a asuntos clave de coyuntura, como lo es el respeto de los derechos de la población migrante o el ejercicio del derecho a la protesta social. Además, la iniciativa ha llevado a cabo encuentros territoriales con actores comunitarios para intercambiar y aprender sobre las expectativas, oportunidades y prácticas para mejorar el relacionamiento entre empresas y comunidades, con base en el respeto de los derechos humanos. Finalmente, y dado que Guías Colombia iniciará próximamente el desarrollo de un nuevo lineamiento en debida diligencia empresarial en derechos humanos, en nuestro espacio de trabajo hemos contado con la participación de reconocidos expertos en temas como entornos digitales, anticorrupción, construcción de paz y cambio climático y transiciones justas. Quiero invitarlos a que se sumen a la iniciativa de Guías Colombia, una iniciativa multiactor en la que hemos venido trabajando de manera decidida y de manera voluntaria para mejorar la situación de los derechos humanos del país a través de unos lineamientos muy prácticos. Animamos a más empresas, gremios económicos, entidades públicas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil a seguir impulsando la labor de Guías Colombia con el fin de fortalecer las conductas empresariales en derechos humanos en el país. Conoce más de Guías Colombia en empresaspaz.ddhh.ideaspaz.org/guías-colombia, en Twitter @guíascol, LinkedIn Guías Colombia o escríbenos al correo guíascolombia@ideaspaz.org. Guías Colombia está firmemente comprometida con generar lineamientos de conducta empresarial responsable en derechos humanos y también con avanzar en su implementación. Por eso, hoy lanzaremos 2 estudios de caso que ilustran cómo, a partir de los contenidos generados colaborativamente en Guías Colombia, es posible posicionar y fortalecer la gestión empresarial en derechos humanos. El primer caso se centra en la implementación de la Guía Colombia para la debida diligencia en derechos humanos y derecho internacional humanitario en la cadena de suministro por parte de una de las empresas miembro de la iniciativa, EPM.
El segundo es sobre el relacionamiento empresarial con comunidades basado en el respeto de los derechos humanos e inspirado en la Guía Colombia centrada en esta temática. Antes de continuar, quiero recordar que el evento se está difundiendo en redes sociales con el hashtag GuíasCol 2021. También les invito a hacer llegar sus preguntas a nuestros panelistas de hoy a través del chat de Facebook Live. Y entonces, para dar inicio a nuestra agenda, quiero dar paso al saludo de María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, entidad que ejerce la Secretaría Técnica de Guías Colombia. Buenos días. Me llena de gran entusiasmo que hoy celebramos el evento anual de Guías Colombia, una iniciativa que en cuestión de 12 meses y en medio de un contexto global adverso, ha pasado de 21 integrantes a 28. Para mí, este crecimiento refleja y ratifica la importancia de Guías Colombia como un motor de generación de conductas empresariales responsables en derechos humanos en el momento en que más las necesitamos. Esto teniendo en cuenta los enormes retrocesos ocasionados por la pandemia en el bienestar de las personas en el mundo y en Colombia en particular. Además, las experiencias que lanzaremos en el día de hoy sobre cadenas de suministro y relacionamiento con comunidades son un reflejo de la apuesta estratégica de Guías Colombia para trasladar a la práctica sus lineamientos de debida diligencia. Tales experiencias se suman a los estudios de caso lanzados en vigencias anteriores en materia de quejas y reclamos y trabajo decente. No me cabe duda de que se trata de aportes esenciales alineados con el balance de la primera década de los principios rectores de las Naciones Unidas, que realza la necesidad de pasar de la manifestación de voluntades a la acción empresarial. Quiero reiterar el total compromiso de la FIP con Guías Colombia y animar a sus integrantes a seguir haciendo de esta iniciativa un escenario excepcional y líder en Colombia en materia de promoción e implementación de la Agenda de Empresas y Derechos Humanos. Muchas gracias y espero que disfruten la jornada. Muchísimas gracias por este saludo de María Victoria. Y con eso entonces quiero dar paso a nuestro primer panel de hoy que hemos denominado Gestionando los Derechos Humanos en la Cadena de Suministro, caso práctico de EPM. Sin duda, en Guías Colombia reconocemos la urgente necesidad de que las empresas conozcan cómo gestionar y avancen en la integración de los asuntos de derechos humanos en sus cadenas de suministro. Recordemos que más de 450 millones de personas en todo el mundo trabajan en las cadenas de suministro y más del 80% del comercio mundial está relacionado con las cadenas de valor de las grandes empresas. Y si bien las cadenas ofrecen importantes oportunidades para el desarrollo económico y social, también pueden impactar de manera negativa los derechos humanos. A esta realidad se le ha adicionado una nueva capa de complejidad asociada a la pandemia del COVID-19 que ha afectado negativamente las condiciones de trabajo y de empleo de millones de trabajadores y en particular de aquellos históricamente discriminados o en condición de vulnerabilidad como población migrante y mujeres. También la crisis sanitaria evidenció que una gran proporción de las cadenas de suministro globales no cumplen con estándares de conducta responsable, aumentando el riesgo de impactos adversos sobre los derechos de las personas. Es así como en esta primera parte del evento nos centraremos en el cuarto estudio de caso de implementación de las Guías Colombia, centrado en la gestión de los asuntos de derechos humanos en la cadena de suministro por parte de EPM. Este estudio compila y visibiliza las decisiones, acciones y aprendizajes prácticos de esta empresa a partir de lo consignado en la Guía Colombia en la materia. Para esto tenemos un reparto de invitados excepcionales que desde cada una de sus organizaciones han desarrollado contenidos y liderado iniciativas prácticas que pueden motivar a otras empresas a avanzar con la gestión de derechos humanos en sus organizaciones y en sus cadenas de suministro. Permítanme entonces presentar a Hugo Andrés Cárdenas, quien desde 2013 ejerce como jefe de la Unidad de Diversidad y Desarrollo de Proveedores de EPM y que tiene como misión principal liderar el proceso de gestión de proveedores.
Hugo es ingeniero industrial con especialización en gerencia de proyectos y maestría en ingeniería. Trabaja en EPM desde 2005, donde se ha desempeñado en diversas áreas y cargos. Su experticia le ha permitido trabajar en procesos de cadena de suministro, auditoría interna, gestión humana, desarrollo organizacional y planeación empresarial. También contamos con la participación de Mauricio López, director ejecutivo de la Red Colombiana del Pacto Global de las Naciones Unidas y vicepresidente técnico de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco. Mauricio es ingeniero civil, con magíster en centrales hidroeléctricas y diplomado en manejo de problemas ambientales a nivel regional. Además es catedrático universitario con más de 39 años de experiencia, autor y coautor de varios libros y manuales ambientales para pequeñas y medianas empresas y conferencista y experto en servicios públicos y sostenibilidad. Y finalmente, introduzco a Nelson Rivera, subdirector terapéutico de la Fundación Renacer. Nelson es licenciado en Psicología Educativa y Filosofía y máster en Salud Mental. Cuenta con más de 26 años de experiencia en prevención e investigación sobre la trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Además, tiene una amplia experiencia en la atención a la población víctima de estos delitos. Sin más, entonces, empecemos esta parte de nuestro evento. Daré inicio con Pacto Global Red Colombia. Mauricio, en la experiencia que tienes en Pacto Global y en Andesco, ¿por qué es esencial y estratégico que las empresas gestionen los asuntos de derechos humanos en sus cadenas de suministro? Buenas, ¿me escuchan? Así es, Mauricio, perfecto. Y si gustas prender tu cámara, también. Claro que sí, espera un segundo que estoy como... Listo. Y ahora sí ya estoy aperado, ¿de acuerdo? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Natalie, y felicitaciones por todos estos espacios que son supremamente importantes para seguir consolidando el tema de los asuntos de derechos humanos y empresas. Un mensaje inicial: lamentamos desde Pacto Global, como lo dijimos el sábado pasado, la infortunada muerte del profesor John Ruggie. Todavía estaba pleno y pues eso a todos nos ha llenado de congoja. Y pues por particular la coincidencia de los 10 años de la asunción por parte de las Naciones Unidas de los principios rectores, lo cual lo comento como un mensaje, y creo que estos eventos forman parte también de ese homenaje al profesor Ruggie. Dicho de esta manera, en una economía global, por supuesto las cadenas de suministro cada vez son más complejas, porque estamos en un mundo hiperconectado e hipertransparente, y se encuentran dispersas en cualquier parte, ciudades, países, y cada uno regidos por sus propias características, sus propias leyes, sus propios entendimientos de derechos humanos, su propia cultura. Hay una realidad ahí innegable. Ahora, las cadenas, si bien ofrecen importantes oportunidades para el desarrollo económico y social, también son un riesgo que hay que manejar y mitigar en el tema de derechos humanos, pero sobre todo conocer para qué, para entender y mitigarlo, sobre todo en aquellas organizaciones que no tienen un proceso eficaz de debida diligencia. Obviamente, ¿por qué? Porque también hay que hacer un proceso de pedagogía, de información y formación muy importantes. Las normas internacionales, como los principios rectores, reitero, de 10 años hoy, en este mes de junio, reconocen que las empresas deben tener procesos de debida diligencia sobre los derechos humanos de su grupo de interés. A veces nos topamos con toda seriedad cuando analizamos mapas de grupos de interés, que hay muchas compañías que aún ni siquiera tienen idea del concepto de grupo de interés. Luego toca seguir paladeando la formación y la capacitación en todos estos temas, incluyendo, por supuesto, esos procesos de debida diligencia con los socios de la cadena de suministro para asegurar una cadena virtuosa, si lo pudiéramos llamar así. Por más de 2 décadas, Human Rights Watch ha documentado abusos en el contexto de cadenas de suministro global.
Por supuesto, casos aberrantes y recurrentes en derechos laborales y trabajo infantil. Este año es la lucha, el año internacional de la lucha contra el trabajo infantil. Recordemos que Pacto Global con el Ministerio de Trabajo lideran la red de empresas contra el trabajo infantil. En Colombia son más de 600.000 niños y niñas y adolescentes todavía en condición de trabajo infantil. En el mundo 168 millones de niños. Luego, entonces, tenemos todavía un trabajo enorme que hacer. Sí, obviamente hemos bajado de 1 millón hace 4 años a 600 y pico mil, pero nos faltan 600 y pico mil. E infortunadamente hay trabajos que ponen en riesgo la salud y seguridad de los niños. Finalmente, estas cifras, el conocimiento de cómo es el negocio y la intención de respeto de los derechos humanos por parte de la organización es el inicio de todo el proceso, porque permite entonces reconocer que no solamente la empresa debe respetar los derechos humanos, sino toda esa influencia, todo ese grupo de interés sobre la cadena, y de esa manera paliar cualquier riesgo, mitigar los riesgos y sobre todo fomentar una acción, como dice el ODS 16 de salud, de paz, justicia e instituciones sólidas, porque así se convierten en instituciones respetables y por lo tanto respetadas. Se vuelve entonces una estrategia importante para las organizaciones y para sus empleados, para participar activamente en el desarrollo de políticas y, por supuesto, tener procesos de auditoría que pongan bien en relieve la situación para trabajar donde haya riesgos y para potenciar donde haya grandes fortalezas. El no ver el problema no nos libera de culpa. La inactividad es la inactividad la que nos compromete y nos hace cómplices. Por lo tanto, debida diligencia es una palabra real, activa, propositiva y competitiva para las compañías. Quiero yo con esta primera visión, Natalie, haber podido exponer estos criterios de primera mano. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio, por brindarnos estos elementos que ayudan a situar la conversación alrededor de cuáles son las oportunidades, pero también los desafíos en materia de las cadenas de suministro y sobre todo este concepto de riesgos que se pueden atender e identificar a partir de la debida diligencia, y muy importante también las distintas ideas que nos brindaba Mauricio alrededor de, uno, ha habido avances, pero todavía hay un trabajo importante por hacer. Dos, que cuando estamos hablando de la debida diligencia es muy real y se asocia con factores de competitividad de los negocios. Y tres, que si bien es cierto que hay estos avances, también se encuentran entonces condiciones incipientes en el sector empresarial donde incluso conceptos como el que mencionabas de grupos de interés aún no es familiar. Si bien, ¿no?, me parece muy importante el mensaje que transmitías, y es que el hecho de no ver el problema no necesariamente está eximiendo a las empresas de tener que gestionarlo y o asumir también las responsabilidades de no identificarlo oportunamente. Entonces, teniendo en cuenta este panorama mixto, quisiera entonces pues conocer desde la perspectiva de EPM qué motivó, Hugo, a la empresa a priorizar esta gestión de derechos humanos en sus proveedores y contratistas, y cómo ha contribuido la Guía Colombia de Cadena de Suministro precisamente para avanzar en esa gestión de EPM. Bueno, buenos días para todos. Primero que todo, agradecerte, Natalie, por esta invitación, agradecer a la Fundación Ideas para la Paz, a Pacto Global, a todos los invitados y, por supuesto, a las personas que nos están escuchando. En primer lugar, pues quisiera resaltar que para EPM el tema de respeto y gestión de los derechos humanos ha sido un tema muy importante. Y antes de haber nacido, digamos que su gestión dentro de cadena de suministro, nosotros abordamos el tema a nivel organizacional. Nosotros comprendemos que la gestión y el respeto por los derechos humanos hace parte de esa gestión integral que como organización tenemos. Y en ese orden de ideas, desde hace más de 10 años hemos venido promulgando políticas por este respeto por los derechos humanos. Nos hemos venido adhiriendo a diferentes iniciativas de Pacto Global, esta, por ejemplo, de Fundación Ideas para la Paz, entre otras, que demuestran, digamos, ese interés por entender, por comprender y por incorporar buenas prácticas al interior de nuestra organización.
ese entendimiento, digamos que nos llevó a comprender que el respeto por los derechos humanos no solamente se hace con una debida diligencia y una debida gestión al interior de nuestra organización, sino que comprender que nosotros tenemos interacción con diferentes grupos de interés es la parte, digamos que integral que hace que nosotros tengamos una actuación y una gestión coherente en la prestación de los servicios públicos. Y en ese entendimiento, pues digamos que una organización del tamaño de EPM, con la cantidad de contratos que nosotros gestionamos y con la cantidad de proveedores que nos relacionamos, digamos que es en ese momento en el que comprendemos que la gestión de los respetos por los derechos humanos no solamente se tiene que ver al interior de la organización, sino que se tiene que entender como un todo en su cadena extendida, y por eso empezar a comprender cómo en las interacciones que nosotros gestionamos a través de nuestros proveedores y contratistas, pues el respeto por los derechos humanos se tiene que tener también o se tiene que ver también como una prioridad. ¿Para qué? Para que ese deseo, para que esa coherencia que nosotros buscamos a través de nuestras políticas, pues en efecto se dé. Entonces, en esos ejercicios, digamos que organizacionales, en esta gestión de definición e implementación de políticas, en la identificación de riesgos por los derechos humanos, entonces cada vez se vuelve más visible que es sin duda alguna muy importante la gestión de los derechos humanos en la cadena de suministro. Y en ese, digamos que en ese lapso de tiempo de ir comprendiendo esto, hemos venido incorporando iniciativas que nos corroboran cómo esa gestión esa gestión y digamos, implementación de acciones por el respeto de los derechos humanos se vuelve muy importante para mitigar riesgos, como lo decía hace un momento, como lo decían ustedes, y pues para ir, digamos que dándole cumplimiento a esas políticas que nosotros hemos implementado. Guías Colombia, sin duda alguna, y el documento que hace algunos años en el cual participamos y también implementamos, se volvió un instrumento súper fundamental para entender cómo abordar el tema, porque si bien de alguna manera con la implementación de la guía, con la implementación de instrumentos como el autodiagnóstico, nos ayudó a confirmar algunas acciones que veníamos realizando, de alguna manera también nos ha ayudado durante todo este tiempo a definir una hoja de ruta que nos permita, digamos que priorizar acciones que en verdad, digamos que en verdad ayuden a priorizar aquellas acciones que de verdad permiten mitigar los riesgos que hemos identificado en materia de gestión de derechos humanos. Entonces, sin duda alguna, yo creo que el momento en que aplicamos los instrumentos que Guías Colombia ha definido, pues definitivamente se volvieron súper importantes para poder definir esa hoja de ruta, ese plan de acción y darle un poco más de orden, coherencia y prioridad a aquellas actividades que de verdad nos agregan valor en digamos, en este camino de implementar acciones por el respeto de los derechos humanos. Muchísimas gracias, Hugo. Entonces rescato, digamos, siguiéndole como el hilo a esta perspectiva y experiencia del Grupo EPM, que desde hace unos 10 años el Grupo EPM estableció una serie de políticas en materia de derechos humanos y que progresivamente ha buscado una coherencia en la implementación de estas políticas, entendiendo que no es solo una mirada hacia adentro, sino también que significa actuar de la mano con múltiples grupos de interés. Y esto incluye, por supuesto, a los proveedores y contratistas de Grupo EPM. Aquí me parece muy importante la expresión que planteas en cuanto al cumplimiento de estas políticas, precisamente porque en este contexto de una década de los principios rectores, un llamado central a las empresas ha sido que no solo dispongan de estas políticas, sino que realmente se lleven a la práctica, y en ese sentido entender que un instrumento como la Guía Colombia de Cadena de Suministro lo que ha permitido a una organización como EPM es priorizar acciones dentro de su cadena de suministro con el fin de lograr unos resultados esperados y concretos en cuanto a esta gestión, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta un poco este planteamiento, Hugo, que nos haces y que agradezco,
quisiera darle la palabra a Nelson para también conocer de otras experiencias que quizás existen en las empresas para incorporar estos asuntos de derechos humanos en su cadena de suministro. Entonces, Nelson, quisiera saber, ¿qué han visto desde la Fundación Renacer sobre cómo las empresas están abordando a sus proveedores y contratistas desde la perspectiva de derechos humanos? Y además, ¿qué rol pueden desempeñar organizaciones de la sociedad civil como una organización como lo es Renacer? Natalie, buenos días. Buenos días para todos los compañeros y compañeras del panel. Pues yo quisiera referirme un poco a una experiencia que venimos desarrollando desde hace varios años, específicamente con empresas del sector del turismo, del sector de viajes y turismo. Desde el año 1997, un poco después del primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual, surge una iniciativa que se llama The Code, la iniciativa del Código de Conducta, específicamente centrado en proteger a las niñas, niños y adolescentes de la explotación sexual en el contexto de viajes y turismo. Todos sabemos que los explotadores sexuales se valen de las facilidades que ofrece la industria turística para cometer este tipo de delitos. Digamos que el sector de viajes y turismo es un sector especialmente vulnerable a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Entonces, como parte de este proceso de protección de niñas y niños frente a estos delitos, surge la iniciativa de El Código. Es un código de conducta que tiene unos criterios muy claros en relación con adopción de una política de protección, con generación de unas cláusulas contractuales para los empleados de las empresas, pero también para los proveedores, en donde de alguna manera estimulan que estos proveedores asuman también ese compromiso con la protección de los niños y las niñas. Pero además el código le pide a las empresas que hagan relacionamiento con esos actores claves en su cadena de suministro y los involucren y los hagan partícipes, digamos, de estos procesos de adopción de códigos y de establecer unas medidas específicas de protección de la niñez en relación con con esta forma de violencia que afecta a los niños y las niñas y que por supuesto es muy importante, es muy relevante en términos de vulnerabilidad del sector. En este proceso también es importante mencionar que el marco dentro del que inicia este proceso de desarrollo de estrategias de protección de la niñez está el Código Mundial de Ética del Turismo. Es un código alineado con derechos humanos, digamos que tiene clara la perspectiva de derechos humanos, pero con posterioridad el sector turismo también se ha ido abriendo a los lineamientos de los principios rectores de empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas. Digamos que arranca como una iniciativa desde la OMT, pero luego va incorporando estos otros principios. Y tenemos experiencias, por ejemplo, en algunas ciudades de Colombia, en Cartagena, en Santa Marta, en La Guajira, en donde una empresa que ha iniciado este proceso de adopción de este código de conducta empieza a generar un entorno en donde otras empresas, entre ellas sus proveedores, por ejemplo, las empresas de transportes, empresas que facilitan la realización de cierto tipo de eventos, empresas que facilitan comunicaciones digitales y este tipo de empresas empiezan a entrar como en la órbita de la protección de la niñez frente a la explotación sexual comercial
y la trata. Por supuesto, allí también pueden aparecer otros temas como el trabajo infantil, al que hacía referencia Mauricio al comienzo. Entonces, ¿qué se ha ido generando? Una red, un sistema, digamos, de empresas que empezaron siendo principalmente hoteles, pero luego se han incorporado otro tipo de empresas de transportes, agencias de viajes, empresas que organizan eventos, empresas de comunicaciones que han empezado a vincularse en el proceso de adopción de estos códigos de conducta. Entonces, creo que lo que se genera allí y claramente es cómo estas empresas, los hoteles, utilizan su influencia para convocar a sus proveedores y hacerlos partícipes de estos ejercicios de protección. Creo que por ahí dejaría esta primera intervención, Natalie. Gracias. Muchísimas gracias, Nelson, por lo que nos cuentas. Realmente me parece pues muy ilustrativo frente a varios mensajes claves. Lo primero es que, así como hoy desde Guías Colombia se está lanzando este estudio de caso del Grupo EPM, también hay otros sectores de la economía y empresas dentro de estos sectores económicos que se están movilizando alrededor de ejercer lo que Nelson nos denominaba influencia, es decir, buscar transformar e incidir en conductas de sus socios comerciales en lo que tiene que ver con derechos humanos, en este caso desde un enfoque muy importante como lo es el enfoque de niñez, donde lo que estamos hablando son distintas formas de violencias contra la niñez y que viene ocurriendo de manera muy real y tangible a partir de las experiencias que nos cuenta Nelson en distintos lugares de la costa atlántica y también en otros lugares del país. Y quizás algo que también me parece muy interesante de la intervención que nos hacía Nelson tiene que ver con esta lógica de actuación en red y de sistema, ¿no? Entonces también con alguna frecuencia la aproximación a la cadena de suministro o se entiende muy vertical o necesariamente como cascada, pero realmente como entendida de manera sistémica lo que se pueden ir generando es una serie de efectos virtuosos para que trabajando inicialmente con algunos de estos proveedores y contratistas se pueda hacer aún más extensivo a otros esta gestión en derechos humanos. Entonces, muchísimas gracias, Nelson, por ponernos también estas nuevas perspectivas sobre la mesa y eso me permite entonces que empecemos a profundizar un poco más en cuáles han sido estos aprendizajes frente a la incorporación de los asuntos de derechos humanos en proveedores y contratistas. Entonces, en este caso, quiero empezar nuestra nueva ronda de preguntas con Hugo de EPM. En esta línea, Hugo, ¿cuál ha sido el principal aprendizaje para EPM en su recorrido hasta ahora en materia de derechos humanos con proveedores y contratistas? ¿Y dónde considerarías que radican los principales retos hacia adelante para la empresa? Bueno, Natalie, hablar para mí de el principal aprendizaje es un poco complejo porque a mi juicio, pues todo el trasegar y todas las experiencias que hemos venido teniendo alrededor de estos años, de alguna manera han generado aprendizajes. El implementar el código de conducta para proveedores y contratistas, no solamente como un documento que existe ya, sino como, en efecto, una guía que nos permite garantizar coherencia organizacional a través de las relaciones que nosotros tenemos con proveedores y contratistas y el cumplimiento pues, de esos comportamientos de conducta esperado. Sin duda alguna, ha sido todo un desafío, todos los espacios de formación para lograr por qué el tema del respeto por derechos humanos se vuelve importante dentro de la gestión con proveedores y contratistas, dentro de la gestión contractual, más allá de la mera transacción de un bien o de un servicio. La implementación de los mecanismos de atención de quejas a empleados para entender que a veces en esa transaccionalidad que tenemos con los proveedores y contratistas y en la verificación del cumplimiento de que ese bien o servicio se está entregando en las condiciones técnicas esperadas, digamos que obviamos o no tenemos la capacidad para comprender cuáles son las dinámicas que también suceden alrededor de nuestros proveedores, de la interacción de ellos con las comunidades y por lo tanto estos mecanismos ofrecen una oportunidad adicional para entender esas dinámicas y para poder conocerlas y buscar formas de corregirlas o de mitigarlas. La implementación de cláusulas en los pliegos de condiciones, pues para que los proveedores también entiendan que en efecto esto es un tema que nos interesa
irlo gestionando, irlo mejorando. Entonces, todo digamos que esa implementación digamos que de acciones, de alguna manera nos ha ayudado a ir madurando ese entendimiento en esta gestión, en este respeto por los derechos humanos, y creo que cada una de ellas son de vital importancia. O sea, el que una exista sin la otra, creo que hoy no tendríamos el nivel de conocimiento y el nivel de madurez que tenemos. Sin duda alguna, nos faltan muchas cosas por incorporar, como lo decía hace un momento, en la implementación de este ejercicio de autodiagnóstico. Pues en efecto nos hemos dado cuenta que nos hacen falta otras prácticas digamos, por implementar, y ahí lo conecto con la otra parte de la pregunta de los retos. Creo que empezar a focalizar la gestión de riesgos y la gestión de debida diligencia en derechos humanos en proveedores críticos se vuelve para nosotros como organización, por el volumen de contratación que tenemos, todo un reto. Pero el principal yo creo que es un tema de cultura. Últimamente he reflexionado mucho que a veces las organizaciones tenemos una cantidad de controles, una cantidad de sistemas que nos ayudan a controlar o a mitigar o a evitar que se materialicen riesgos, o si se materializan, a buscar mecanismos para resarcir los efectos pues, que producen estos riesgos ya materializados. Que si uno se devolviera un poquito y entendiera que cada uno, nosotros como seres individuales, como personas, tuviéramos demasiado, digamos que entendiéramos muy bien que el tema de los respetos por los derechos humanos no es un tema de las organizaciones, no es un tema de un título del nombre de una empresa, sino que es un tema personal, y que actuáramos en consecuencia por ese respeto por los derechos humanos. Yo creo que dentro de las gestiones organizacionales podríamos fluir de manera un poco más light, sin tantos controles, sin tantos mecanismos, porque sería natural para todas las organizaciones que los derechos humanos es un tema que se debe respetar, porque como valor, como una convicción propia, cada uno de los seres humanos lo entendiéramos. Sin duda alguna, ese es un deseo que para que eso se vuelva pues una cultura, creo que hay que enfocar muchas acciones en formación, en desarrollo, en promoción, y a mi juicio creo que ahí está el reto. En la medida en que todas las organizaciones y todas las personas, sobre todo que hacemos parte de las organizaciones, comprendamos esa importancia, en esa misma medida, pues digamos que la gestión de los derechos humanos debería ser un tema mucho más natural y sin tantas complicaciones, porque en efecto pues la gestión de los riesgos o los riesgos que habrían implícitos serían mínimos. Entonces yo creo que ese es un deseo a mi juicio muy bonito, muy loable, pero por la cultura que tenemos, no solamente en nuestras regiones, en nuestro país, sino que como lo decían hace un momento, en esas cadenas de suministro que ahorita ya son integrales, que están en todo el mundo, pues se vuelve digamos que un ejercicio un poco más complejo, porque hay muchas más variables que entender, culturales, personales, normativas, y bueno, y eso se vuelve todo un reto en esa interacción globalizada que hoy tenemos. Muchísimas gracias, Hugo, ¿no? Por estos planteamientos. Entonces, destaco mucho de la parte de aprendizaje, lo relativo a la importancia, no dar por sentado el elevar, demostrar, reflejar cuál es esa importancia de gestionar los asuntos de derechos humanos en la organización y, por supuesto, en sus proveedores y contratistas, ¿no? En su cadena de suministro, pero también la importancia como tal de que las empresas pues activen procesos, activen acciones que les permiten ir madurando también en esta gestión. No necesariamente hay una plantilla, una sola fórmula para que pueda avanzarse en este trabajo con proveedores y contratistas. Entonces es importante ir trazando una ruta, implementándola, aprendiendo de ella para hacerla mucho más eficaz. Y me parece muy interesante esta lectura alrededor de los desafíos que nos planteabas, alrededor, por un lado, esta focalización en proveedores y contratistas críticos en función pues, de el nivel de fragmentación o volumen de la cadena de suministro del grupo EPM. Decir sobre esto muy interesante porque justo en las últimas semanas salió un estudio de la OCDE refiriéndose a las prácticas de conducta empresarial responsable en América Latina, en 9 países, y ahí se consignaba
cómo sigue siendo pues un desafío el llegar precisamente a esos proveedores y contratistas que no siempre están situados dentro del primer nivel o el primer escalón de relaciones comerciales de una empresa. Y aún más este llamado no a hacer de los derechos humanos algo normal, algo natural, que por supuesto puede tener un apalancamiento en las organizaciones, pero que también como personas, como individuos, quienes trabajamos en organizaciones y quienes trabajan en las empresas, también a través de sus comportamientos, pues pueden trascender netamente los sistemas de control para asegurarse que haya una facilidad en la apropiación de lo que esto significa, no simplemente abordarlo como un asunto como básico de chequeo, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante esa perspectiva. Y quisiera entonces, pues para complementarla, ¿no?, con una mirada panorámica sobre esta experiencia de PM, volver a Nelson, ¿no?, y preguntar, Nelson, ¿qué oportunidades y desafíos han observado desde la Fundación en lugares del país donde trabajan, como los que nos mencionabas previamente, Cartagena, La Guajira, Santa Marta, frente a esta gestión de derechos humanos en proveedores y contratistas de grandes empresas, del turismo u otras? Sí, Natalie, gracias. Creo que, bueno, primero quería recordar que esta semana es la semana en que se conmemora la lucha mundial contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Mañana, 23 de septiembre, es el Día Internacional contra la Explotación Sexual. Y esto nos lleva, obviamente, a que estas reflexiones alrededor de la participación y de la complementariedad de múltiples actores en la protección de la niñez, específicamente contra la explotación sexual y muy seguramente también en relación con este tema de viajes y turismo. Yo siento que hay una gran oportunidad en que el tema de niñez, el tema de niñas, niños y adolescentes y sus derechos es un tema que ha venido también desarrollándose de manera importante. Es un tema que tiene fuerza en las regiones. Cuando nos preguntaban un poco por nuestra tarea como organización de la sociedad civil, ha sido, también retomo las palabras de Mauricio, ¿no?, hacer pedagogía en relación con qué significa esa perspectiva de derechos. Creo que ahí hay una oportunidad gigante en la medida en que más actores sociales, empresas, autoridades, comunidades adoptan este enfoque de protección integral de la niñez y lo adoptan, digamos, desde experiencias prácticas como las que desarrollan las empresas de viajes y turismo. En esa medida, la posibilidad de que se generen nuevas acciones en esas cadenas de suministro y en esos sistemas de empresas, pues va a ser posiblemente mucho mayor. Esa creo que es una oportunidad importante. ¿Cuáles desafíos tenemos específicamente? El tema de la reapertura del sector de viajes y turismo. Ha sido un sector golpeado fuertemente por la pandemia, digamos que ha tenido unas restricciones bastante importantes. Ahora con la reapertura, digamos que las empresas vuelven a reactivar esos mecanismos de protección. Estamos desarrollando igualmente procesos de certificación como en nuevas ciudades, en nuevos escenarios, como una manera de fortalecer esos procesos de debida diligencia en este sector empresarial. Yo decía que inicialmente el enfoque fue desde el Código de Ética del Turismo, pero creo que hay una oportunidad también en incorporar de una manera mucho más fuerte y mucho más contundente este enfoque de principios rectores de Naciones Unidas en empresas y derechos humanos. Me parece que el sector turismo, si bien está alineado con enfoque de derechos humanos, podría todavía aprovechar de mejor manera y en una mayor proporción la incorporación de estos principios. Allí digamos que el trabajo que estamos haciendo y en el que están participando muchos actores,
donde están agremiaciones como Cotelco, bueno, y agremiaciones de ese nivel, es incorporar cada vez más, con mayor claridad, este tipo de principios al desarrollo de la debida diligencia en derechos humanos. Creo que el sector tiene una gran oportunidad también, y es el tema del marco normativo. Hay un marco normativo claro, bastante desarrollado. Creo que en eso se necesita quizás un poco de divulgación y quizás involucrar todavía a mayores actores. Y igualmente, este Código de Ética Mundial del Turismo se ha convertido en una convención de marco ético que está abierta también a la suscripción y a la ratificación por parte de los estados, y creo que esa puede ser una oportunidad para impulsar también la adopción de estas estrategias, digamos, de fortalecimiento de los temas de debida diligencia en derechos humanos en el sector de turismo. Allí está no solamente el tema específico de niñez, sino que también están bajo el concepto de turismo responsable, están esos principios de conducta empresarial responsable que tienen que ver con lo ambiental, con lo económico y también con lo social. Creo que allí hay, digamos, son muchas las oportunidades que hay. Y bueno, nosotros como organización social estaremos allí acompañando estos procesos y animando y facilitando el conocimiento de este marco, de estos marcos. Creo que para las empresas del sector turismo sería muy importante poder participar en iniciativas como Guías Colombia. Creo que allí se abriría un poco la mirada a otros temas que están atravesando al sector turismo que tienen que ver con su desempeño en derechos humanos. Creo que esa también puede ser una oportunidad importante para este sector. Muchísimas gracias, Nelson, por estas reflexiones en clave de aprendizaje, que creo pues, que van en línea también con algunos planteamientos que se hacían a primera ronda frente a hay avances, pero aún se requiere una mayor labor y seguir impulsando una labor de interiorización y de implementación y de maduración de estos estándares en lo que tiene que ver con, en este caso, el sector turismo, pero existen herramientas al respecto, como el Código Internacional de Conducta que nos has venido mencionando, ¿no? Y también cómo en el marco de este mismo sector ya existen parámetros en materia de turismo responsable, donde también los asuntos de derechos humanos son asuntos presentes, tangibles y concretos. Y quizás algo adicional que destacaría esto que nos compartes es cómo el COVID-19, ¿no?, generó también unos desafíos adicionales para este sector, si bien eso no exime que el sector siga buscando vehículos para que su desempeño involucre de manera natural, en línea con lo que decíamos hace un momento con Hugo, esta gestión de los derechos humanos en lo que tiene que ver con distintos titulares de derechos o grupos de interés, incluyendo, ¿no?, por supuesto, la niñez, y entender que organizaciones como Renacer brindan también acompañamiento y están ahí de la mano para seguir jalonando este tipo de esfuerzos. Con esto, entonces, quisiera volver a Mauricio, entendiendo esta gran experiencia que tienen desde Pacto Global Red Colombia y sus múltiples empresas afiliadas, y preguntar en ese sentido, Mauricio, ¿qué recomendaciones harían a las empresas para que avancen de manera decidida en esta responsabilidad de respetar los derechos humanos en sus proveedores y contratistas? Sí, gracias, Natalie. Muy brevemente. Obviamente, desde Pacto Global Colombia, recordemos que Pacto Global es la iniciativa de Naciones Unidas que trabaja sobre 4 temas fundamentales: derechos humanos, estándares laborales para un trabajo decente, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Por supuesto, su génesis está en derechos humanos, con los 2 principios fundamentales. Para nuestro cumplimiento de Pacto Global, y en cuanto a comprometerse a respetar los derechos humanos, cumplir con los sectores y no ser cómplice bajo ningún aspecto de su violación. Esto implica desde nuestro lado promover que hay que contar como mínimo con una política o declaración en todos los procesos de la compañía. Claramente eso alguien dirá que eso es un papel. No,
No es un papel porque cuando ya estamos en un mundo hiperconectado e hipertransparente, el solo papel no funciona. Ese papel ya tiene que tener, si quiere llamarme así, ruedas y piñones y poleas para poder avanzar en el proceso y así garantizar una debida diligencia eficaz. Por eso, desde nuestro lado, Pacto Global orienta, sensibiliza y contribuye a que este proceso de debida diligencia cumpla con identificar, prevenir, mitigar y reparar cuando haya eventos de violaciones de derechos humanos. Identificar, prevenir, mitigar y reparar. Por lo tanto, siento que allí toca, y vuelvo a repetir, la experiencia de Pacto Global es que hay que seguir avanzando en formación, información, formación, capacitación, muy parecido con los viejos procesos de calidad, donde había que informar qué era, luego ya había una formación y luego ya la compañía lo toma y lo adopta desde su principal cabeza para que permee en todos los grupos de interés de la organización hacia adentro, primero, y también hacia afuera. Entonces, por eso el símil con calidad es importante, porque si no lo consideramos de esa manera, podemos quedarnos simplemente en un aspecto de referencia y no es sano, no es sano. Entonces, desde Pacto Global seguimos insistiendo y por eso no nos cansamos y hemos notado una cosa, Natalie, que ustedes también lo han visto. Este año, curiosamente, cada vez están llamando más compañías a preguntar sobre estos temas. ¿Por qué? Porque el mundo está avasallando. El mundo está avasallando, el mundo está exigiendo. Y lo mejor que puede hacer una compañía es claramente esa adopción de esa debida diligencia con mucha disciplina, con mucho cuidado. E incluso, a veces hay un problema serio de informalidad en el país, pero también la informalidad no es excusa para no tener desde la compañía unos criterios absolutamente poderosos y de influencia. Mire, Natalie, con eso termino. La compañía, la empresa, es más influyente de lo que uno cree. Ojo, señores empresarios, tenemos la llave de la influencia. Y uno de los elementos fundamentales en empresas y derechos humanos es que nosotros, con la cadena de valor, podemos permear, ser un vaso comunicante poderosísimo para lograr que esa influencia desde nuestro lado logre esa capilaridad y esa permeabilidad potente y así mejorar los escenarios de derechos humanos, en este caso en la cadena de suministro y por ende y por cotera en la sociedad misma. Muchísimas gracias, Mauricio, por estas recomendaciones que se brindan a las empresas, ¿no? La política. Miremos también como Hugo, del Grupo EPM, nos decía, iniciamos con una política, hemos buscado coherencia en su implementación, el aspecto también de contar con formación, y esta formación además existen organizaciones también como Pacto que brindan toda esta orientación, acompañamiento, sensibilización para que se avance en la gestión de derechos humanos, incluyendo los asuntos de cadena de suministro. Muy importante también lo que nos decía Mauricio, y es, esta es una tendencia que llegó para quedarse, cada vez son más empresas que están involucrándose, levantando la mano y sabiendo que esto es esencial y en consecuencia, qué mejor que actuar de manera preventiva y proactiva frente a los asuntos de derechos humanos, entendiéndolo como parte esencial de la competitividad de los negocios, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Mauricio, por brindarnos esos elementos y quisiera entonces abrirme en este momento a plantear algunas preguntas que hemos recibido para ustedes, nuestros panelistas, a través del chat de Facebook Live. Voy a indicar las preguntas para cada uno de los tres y luego iré dando la palabra en este mismo orden. Entonces, para Hugo tenemos las siguientes preguntas que conectan, digamos, con la misma sustancia, y es, ¿qué incentivos han implementado desde EPM para que proveedores y contratistas se tomen en serio y prioricen la debida diligencia en derechos humanos? ¿Cuál ha sido la clave para lograr este involucramiento de los actores de cadena de suministro en el respeto de los derechos humanos? Entonces, Hugo, para irla pensando, Nelson luego seguiría contigo con la pregunta de cómo promover la adopción de la debida diligencia en derechos humanos en la cadena de suministro cuando la informalidad es una condición normalizada en el mercado laboral de Colombia.
Y luego pasaría con Mauricio, ¿no? Con la siguiente pregunta, y es, tratándose de las pequeñas y medianas empresas o situándonos en las pequeñas y medianas empresas, ¿qué se ha observado desde Pacto Global sobre cómo pueden también esas pequeñas y medianas empresas gestionar los asuntos de derechos humanos en los que son sus propios proveedores y contratistas? Y si conocen alguna experiencia al respecto. Entonces, en nuestra ronda de preguntas, iniciando con Hugo. Incentivos, adelante. Vale, sí, yo creo que, a ver, el tema de los incentivos en efecto es también uno de los retos, hablando, pues, o conectándolo con la pregunta de hace un momento. Nosotros dentro de la gestión de proveedores en EPM contamos con un programa de desarrollo de proveedores, que al igual pues que muchas empresas, que grandes empresas que tienen este tipo de programas, generalmente enfocan sus programas de desarrollo de proveedores a fortalecer aspectos técnicos o administrativos que hagan pues que esa transacción tenga una mejoría. Sin embargo, en EPM no solamente nos hemos ocupado de esos temas, sino que nuestros programas de desarrollo y de fortalecimiento de proveedores también han contemplado el tema de la gestión por el respeto de los derechos humanos. Entonces, hemos tenido programas y cursos, por ejemplo, con Pacto Global y la Universidad de AFIT. En nuestros eventos con proveedores y contratistas siempre tenemos capítulos asociados a este tema con el ánimo pues de ofrecer recursos para que para los proveedores puedan acceder a este tipo de información y de formación, ahorita lo decía Nelson, de pedagogía, y en ese orden de ideas pues puedan tener más, digamos que más argumentos de la importancia y de los beneficios del por qué implementar este tipo de organizaciones. Digamos que eso como temas de promoción. Sin embargo, también hay que resaltar que culturalmente nosotros no solamente nos movemos como, digamos que por temas de promoción, sino que también hay que poner temas de prevención. Y en ese orden de ideas, pues nuestros pliegos de condiciones, si bien esto no puede ser un incentivo, pero sí ayuda a que los proveedores se tomen en serio la gestión, hemos puesto cláusulas que ayuden por un lado, a que los proveedores conozcan y promuevan el respeto por los derechos humanos, pero por otro lado, para que también si llegasen a incumplir alguno de los compromisos en materia de conductas por el respeto por el derecho humano, pues también los contratos podrían tener penalizaciones por ello. Entonces, digamos que las dos cosas han sido importantes. Ahora, ¿cuál ha sido la clave para lograr ese involucramiento? Yo creo que ver este tema como un tema de largo plazo. Todas nuestras estrategias de gestión de proveedores, es decir, desarrollo, promoción, relacionamiento, siempre incluyen el tema de derechos humanos. Entonces, nosotros insistimos en nuestros boletines, insistimos en nuestros programas de fortalecimiento y desarrollo, insistimos en nuestros eventos con proveedores y contratistas, nos adherimos a este tipo de iniciativas para que cada vez sea más común este tema dentro de la agenda de conversación que nosotros tenemos con proveedores y contratistas, que vaya un poco más allá de lo meramente técnico cuando tenemos una relación comercial. Entonces, digamos que tener ese, digamos al principio, cuando en las primeras acciones veíamos que muy pocos proveedores se interesaban por este tema, hace pocos meses tuvimos un evento con los proveedores del negocio de transmisión y distribución que tuvo gran aceptación, y yo creo que eso ha sido producto de ir insistiendo a través del tiempo y de todos los mecanismos y estrategias de relacionamiento que tenemos, de ir incorporando este tema dentro de nuestra agenda y no verlo como un tema puntual, sino como un tema de largo aliento, de largo plazo. Yo creo que ahí están los factores críticos pues de éxito. Fantástico, Hugo. Muchas gracias por esa mirada sobre los incentivos. Daría entonces la palabra a Nelson para referirse un poco a la pregunta alrededor de la informalidad. Sí, gracias, Natalie. Yo quisiera retomar un poquito el tema de este enfoque sistémico, digamos, que hemos venido desarrollando junto al sector de viajes y turismo. Nosotros partimos de la idea de que lo que tenemos que generar específicamente para el tema de la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la explotación sexual en el contexto de viajes y turismo, lo que tenemos que generar es un entorno protector.
ese entorno en el que tiene que haber el compromiso de múltiples actores. Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en el caso de las ciudades donde hemos venido implementando esta metodología? Hay una serie de actores, efectivamente, que han trabajado casi siempre como informales. Me refiero, por ejemplo, a las personas que venden minutos de celular, a las personas, a los equipajeros, por ejemplo, del aeropuerto El Dorado, grupos como esos. Son personas que no están organizadas. Entonces, ¿qué hemos buscado nosotros? Que haya algún nivel de organización de tal manera que ellos puedan asumir, digamos, dentro de su trabajo cotidiano, que son un grupo y que pueden como grupo empezar a desarrollar una serie de acciones concretas. Y yo retomo lo que decía Hugo hace un rato. El tema aquí, digamos, hablar probablemente de debida diligencia, quizás tiene una connotación bastante fuerte. Sin embargo, aquí el tema que hemos venido promoviendo con estos actores informales, que además no han sido reconocidos siempre como actores, es promover la apropiación casi que personal de esa mirada de la protección de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos y de la protección. Probablemente para ellos es más difícil hacer un proceso como, qué sé yo, como una evaluación de riesgos. Probablemente no lleguen a ese nivel. Sin embargo, hay la disposición, están impregnados, digamos, del discurso de la protección, en el caso específico de niños y niñas, conocen los riesgos alrededor de la explotación sexual y empiezan a generar acciones colectivas frente a ese tipo de procesos. Entonces, me parece que allí hay un campo de trabajo en el que hemos venido avanzando y estos grupos de actores luego trabajan en conjunto con las empresas, es decir, tienen unos canales de comunicación con las empresas. Se organizan espacios de capacitación, por ejemplo, para las empresas y allí ellos están incorporados, digamos, como actores también. Entonces, me parece que ese ha sido un poco el enfoque y creo que es una experiencia prometedora y bueno, creemos que por allí se puede avanzar todavía un poco más. Muchísimas gracias, Nelson, por darnos esta perspectiva sobre lo que se puede hacer aún en contextos de informalidad o de fragmentación. Daría entonces la palabra a Mauricio para referirse a la pregunta frente a pequeñas y medianas empresas y su propia gestión de derechos humanos o con lo que vienen siendo sus propios proveedores y contratistas. Mauricio. Sí, Natalie, por supuesto que como usted misma lo mencionó, el PYME es su propio proveedor y su propio contratista en muchos de los casos. Lo que pasa es que en los, llamemos así, los subproveedores del PYME, claramente hay un riesgo importante en este manejo de temas de derechos humanos. Hay ya compañías, recuerde que Pacto Global acaba de Bogotá de reconocer buenas prácticas en los ODS y donde hay varias pymes, obviamente también hay empresas grandes, pero también hay varias pymes y eso nos ha llenado de mucho entusiasmo, pero además lo que pasa es que hubo 33 ganadores, pero hubo más de 180 propuestas. Entonces, en ese universo de las 180 propuestas, uno sí saca ejemplos y uno de los trabajos que vamos a hacer como Pacto Global es resaltar esas pequeñas para irlas presentando en temas de webinar, que si bien no son los ganadores, sí van avanzando en eso para que sirvan de ejemplo. Porque al fin de cuentas todos aprendemos del ejemplo. Y el hecho de ser pequeño no me exime a mí de estar ajeno a los temas de derechos humanos, claramente, no me exime. Yo sueño, por ejemplo, con un proveedor de tienda en que a un niño que no le venda todo un paquete de bombonas para que el niño vaya y lo venda en la esquina. ¿Por qué? Porque él ya con esa acción ya estaría disminuyendo un riesgo adicional. Por lo menos ese señor, puede que otro se lo venda, pero él no. Y allí ya hay un espacio, quizás no era de su compromiso, pero sí hay espacios y tratar de generar esas dinámicas en un momento determinado que puedan resaltar ese papel del pequeño empresario colombiano y decirle al final de cuentas que el tamaño
no importa, que el tamaño no importa, que lo que importa es la acción y la actitud potente como ciudadano, como ética ciudadana. Porque recuerde que el pyme, el dueño de la pyme y el dueño de la gran empresa también, antes que todo, es un ser humano, antes. Entonces, allí hay una ética profunda en donde si logramos avanzar también con la pyme, es lo que yo digo, la famosa capilaridad, la permeabilidad de todos estos temas, se logrará aceptar más rápidamente. Y yo siento que ese es el reto que tenemos como organizaciones. Obviamente es más fácil para nosotros trabajar con la empresa grande porque a partir de la cadena de la empresa grande ya vamos teniendo mayor penetración, pero nos toca también un trabajo recio que lograremos, y como le digo, a raíz de las 180 propuestas presentadas en diferentes ODS, nosotros vamos a extraer algunas que no fueron ganadoras, pero que sí merecen un reconocimiento o un recordatorio para presentarlas y a partir de allí ir generando dinámicas de mayor experiencia, como la que aparecen hoy en algunos de los ganadores, sobre todo en organizaciones sociales y en organizaciones muy pequeñas, sobre todo en el campo agrario, que sí realmente muestran que sí se puede avanzar fuertemente en esa, digamos, consolidación por los derechos humanos en cualquier parte de la cadena de valor, independientemente del tamaño. Muchísimas gracias, Mauricio, por esa reflexión, que yo creo que es una manera también de redondear muy bien el llamado a la acción posible por parte de las empresas en lo que estamos abordando en este momento. Y entonces también con eso quisiera dar las gracias pues a los asistentes al webinar por estas preguntas y los distintos insumos que también nos ofrecieron Hugo y Nelson a partir de lo que ustedes preguntaron en este escenario. Quisiera invitarles a quienes nos acompañan hoy a consultar el estudio de caso de EPM a través del link compartido en el chat de Facebook Live. También pueden consultar la Guía Colombia sobre cadena de suministro, este estudio de caso de EPM y una infografía que realizamos sobre cadenas de suministro en el contexto del COVID-19 en nuestra página web empresaspazdhh.ideaspaz.org. Y así cierro este primer momento de nuestro evento para introducirnos en los asuntos de relacionamiento empresarial con comunidades desde la perspectiva de derechos humanos y que ha sido también una apuesta central de Guías Colombia desde hace varios años. El año pasado lanzamos una Guía Colombia en la materia y este año también activamos un proceso muy especial para aterrizar esta Guía Colombia en contextos específicos. Gracias, Mauricio, Nelson y Hugo por haber acompañado el primer panel de este evento anual de Guías Colombia. Gracias, Natalie. Muchas gracias, Natalie, por la invitación. Muy amable. Y a Nelson y a Hugo, gracias por contertuliar acá el día de hoy. Muchas gracias. Mauricio. Un abrazo. Con esto entonces doy continuidad a nuestro segundo panel que hemos denominado el relacionamiento empresarial con comunidades basado en el respeto de los derechos humanos, aprendizajes y oportunidades. Es así como, inspirados en la más reciente Guía Colombia de Debida Diligencia en Derechos Humanos para el Relacionamiento con Comunidades, en 2021 la iniciativa desarrolló un ciclo de encuentros con líderes y lideresas comunitarios, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales de 5 lugares del país y así generar aprendizajes y nutrir el conocimiento práctico sobre los procesos de relacionamiento empresarial y su alineación con las expectativas de conducta empresarial responsable en derechos humanos. Realizar estos encuentros, que denominamos encuentros para conversar, fue un paso muy importante para Guías Colombia y estuvo inspirado en la premisa básica de que las personas y comunidades son el centro de la debida diligencia empresarial en derechos humanos. Por eso, como iniciativa, consignamos esta experiencia de los encuentros para conversar en un estudio de caso que también estamos lanzando el día de hoy. Para conversar sobre este asunto tan esencial y a su vez complejo, tendremos como panelistas a Mercedes Segura, directora de la Fundación Vida Digna y una de las participantes en los encuentros realizados por Guías Colombia. Mercedes es afrodescendiente, feminista, activista y defensora de los derechos humanos, con especial énfasis en la construcción de paz territorial. Desde 1988 hasta la fecha ha participado en la construcción y consolidación social, económica, política, cultural, espiritual y ambiental del pueblo afrodescendiente, negro, palenquero y raizal
y la reivindicación de los derechos étnicos y territoriales desde la perspectiva de la no violencia activa. También introduzco a Laura Villegas, coordinadora de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas UARIF. Laura es profesional en Relaciones Internacionales, con maestría en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, y tiene experiencia en el sector público en trabajo con víctimas del conflicto armado y población vulnerable, con énfasis en cooperación internacional, alianzas estratégicas y coordinación institucional. Finalmente, nos acompaña Norma Sánchez, la directora de Naturaleza y Vecinos de la empresa de hidrocarburos Geopark, donde lidera la estrategia de sostenibilidad de esta organización. Norma cuenta con 25 años de experiencia en el manejo del relacionamiento comunitario en el sector extractivo. Cabe mencionar que su trayectoria comenzó en Ecopetrol y luego se desempeñó en empresas como Petrobras y Prodeco, donde ejerció como líder de relaciones con la comunidad y responsabilidad empresarial. Mercedes, con este preámbulo quisiera iniciar con tus perspectivas. Desde la experiencia que has tenido, ¿cómo describirías la manera en que las empresas se relacionan con las comunidades y cuáles has detectado como fortalezas o debilidades de ese relacionamiento? Recuerda abrir tu micrófono para que podamos escucharte. Ya la cámara está activada. Gracias, Mercedes. Ok. Buenos días para todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Teniendo en cuenta que las empresas, desde su inicio, no son creadas para brindar un servicio social, sino que tienen como una apuesta política, su interés es político y el manejo del poder. En este sentido, en este orden de idea, las empresas anteriormente, su principal objetivo era captar recursos económicos para sostenerse en el tiempo. La población en la cual se instalaban o con la cual eran sus empleados, sus clientes internos, realmente no contaban. Recordemos que habían intensas horas laborales, no existían las prestaciones sociales, ni el cuidado de estos trabajadores y trabajadoras. Esto da inicio a unas grandes revoluciones para transformar este objetivo de la empresa y poder crear un aspecto de un relacionamiento en calidad y derechos humanos de las personas. A partir de allí, las empresas cambian porque la misma sociedad civil que se percata que están siendo subvaloradas, explotadas y que su trabajo no recibe la reivindicación a la que tiene derecho, las comunidades empiezan a juntarse, a entender que tienen que hacer alianzas estratégicas para exigir a las empresas un mejor relacionamiento. Un relacionamiento que esté fundamentado en el ser humano antes que el producto en sí. Y este producto puede ser un producto de primera necesidad, como también pueden ser los productos de recursos naturales, como las grandes petroleras, las explotadoras de gas, todas estas, la misma EPM que acaba de estar en este espacio. Para el caso Buenaventura, nos referimos a la empresa más grande que tiene, podríamos poner como ejemplo, el Puerto de Colombia a partir de su privatización. La sociedad portuaria, en su inicio, cuando se forman estas microempresas que pasan a ser empresas privadas de diferentes personas, su explotación por su relacionamiento con los trabajadores o con la comunidad es netamente el interés económico. No habían las prestaciones sociales adecuadas, las personas solo trabajaban solo trabajan al día cuando entra un barco. Si no hay barco, las personas no trabajan. Si entran 2 o 3 barcos en el mes, las personas, esto es lo que tienen recursos. Es decir, que una persona trabaja 24 horas
y podría estarse ganando apenas 60, 70 mil pesos, dependiendo la cantidad de producción que pueda mover. En este momento, este relacionamiento de las empresas con la sociedad civil tiende a cambiar. Y tiende a cambiar porque la sociedad civil se va conformando en una sociedad social, sujeta de derecho, que empieza a exigir a las empresas un mejor relacionamiento a partir de los derechos humanos, donde estas empresas cumplan con requisitos como cuidado del ambiente, prestaciones sociales, que vemos que hubo un momento en que esto era lo primordial en estas últimas décadas, pero hace unos 10 años para acá, digamos que esto vuelve y retrocede, porque ahora la mayoría de los empleados viven del rebusque, lo voy a decir en términos coloquiales, viven del rebusque, del día a día. O sea, mientras que las empresas contratan por temporada, no cumpliendo con el escrito, con lo que está en el papel. Si bien los derechos humanos son una norma, en la mayoría de los casos se quedan en el papel. Muchísimas gracias, Mercedes, por esta reflexión que nos planteas, que creo que tiene unos elementos bastante importantes, ¿no?, para abrir esta conversación. Lo primero es que cómo este paradigma de las empresas llegar a un lugar en específico únicamente a lucrarse de alguna manera, una lógica extractivista, no aludiendo al sector, sino a generar una riqueza propia para la empresa sin considerar el entorno, es algo que progresivamente ha ido quedando atrás, ¿no? Sujeto a esto, pues la capacidad organizativa de la sociedad civil, quien ha venido situándose y empoderándose en calidad de sujeto de derechos y viene influyendo en estas demandas al sector empresarial para que haya unas conductas distintas que conecten con lo último que mencionabas, y es que estos derechos que están consignados en múltiples tratados, normativas, entre otros documentos vinculantes, pues pasen de estar en lo aspiracional y se lleven a la práctica, ¿no? Y nos mencionabas incluso ejemplos específicos de empresas, incluyendo el caso de Buenaventura como un caso ilustrativo de lo que se vive, en el sentido de saber que si bien ha habido cambios, todavía esos cambios pueden ser insuficientes. Entonces, con esto, ¿no?, quisiera pasar la palabra a nuestra segunda panelista, a Norma de Geopark, ¿no? Y teniendo en cuenta varios de estos elementos que nos menciona Mercedes sobre cambios, la actuación de las mismas comunidades, conocer entonces desde la perspectiva de una empresa como Geopark, cómo en la práctica ha ido trasladando su compromiso de derechos humanos a sus procesos de relacionamiento con comunidades en los entornos de operación de la organización. Muy buen día para todos y todas. Mil gracias, Natalie. Un gusto estar acá hoy compartiendo este importante espacio y conversación sobre la gestión de las empresas y los derechos humanos. Antes de responder tu pregunta y de manera muy breve, paso a compartirles un poco de contexto sobre Geopark. Somos una compañía con una trayectoria de casi 20 años en la exploración y producción de petróleo y gas en distintos países en Latinoamérica, con presencia en Colombia desde 2012 en los departamentos de Casanare, Meta, y ya casi 2 años con operaciones en Putumayo. Desde 2014 cotizamos en la Bolsa de Nueva York y con esto también asumimos el desafío que nos plantean las exigencias de sostenibilidad de los mercados y de la banca responsable. Y bueno, y una gran premisa nuestra es que estamos convencidos que para ser buenos operadores tenemos que ser también buenos vecinos y todos los días trabajamos para lograr este propósito. Ahora bien, respecto a tu pregunta sobre cómo en la práctica hemos integrado el compromiso con los derechos humanos en el relacionamiento con las comunidades, quisiera empezar compartiéndoles algunos principios sobre los cuales fundamentamos precisamente nuestro compromiso con los derechos humanos. Primero, desde nuestros orígenes, nuestros fundadores siempre consideraron que los derechos humanos, al ser inherentes a nuestra esencia y a nuestro ser, deben ser exigidos y respetados en todas las esferas de nuestro desempeño y actuaciones. En este sentido, nuestra cultura y nuestra gestión reflejan lo que somos y nos comprometen a diario, al igual que a nuestra cadena de valor en el respeto por las personas y la naturaleza. De hecho, el área que represento en la compañía
tiene como nombre Naturaleza y Vecinos. Reconocemos que nuestras actividades generan impactos positivos y negativos. Este es un punto de partida bien importante porque al reconocerlo de esta manera entendemos que es un imperativo en nuestra gestión relacionarnos con los vecinos, escucharlos, entenderlos y gestionar también sus preocupaciones, no solo durante el proyecto, sino desde mucho antes de iniciar las actividades en territorio. Y estamos convencidos que la única manera que tenemos para lograr el éxito es la de obtener y mantener una licencia social que debe ser duradera y para el largo plazo y que se debe fundamentar, por supuesto, por el respeto y el reconocimiento de quienes son los custodios naturales de los territorios a donde llegamos a operar. Partiendo de estas consideraciones, decidimos desde hace ya varios años redefinir la forma como veníamos asumiendo los desafíos que el territorio nos planteaba en términos de relacionamiento con nuestras comunidades. En primer lugar, entendemos que para lograr la viabilidad de nuestras operaciones y que tengan equilibrio con las expectativas de nuestros vecinos, tenemos que conseguir la aceptación y esa licencia social que nos dan para existir, coexistir en los territorios y en nuestra parte entender y respetar las dinámicas y las particularidades de los vecinos y el entorno donde llegamos a operar. Siendo así, decidimos replantear nuestra gestión y la forma como abordábamos los asuntos sociales y ambientales, reconociendo que en el centro de toda nuestra gestión están las personas, están nuestros vecinos, nuestros colaboradores, nuestros contratistas y proveedores, las organizaciones de la sociedad civil, y que esto nos exige entender y abordar integralmente sus expectativas y preocupaciones. Este sistema integrado de gestión del entorno concentra 6 componentes fundamentales que creemos que deben integrarse debida y responsablemente en el relacionamiento con nuestros grupos de interés, porque precisamente de su gestión y de su desempeño pueden afectar positiva o negativamente la vida de las personas, sus derechos, su cultura y su entorno. Estos 6 componentes son análisis de riesgos y gestión temprana del entorno, todos los procesos y las estrategias de participación ciudadana, diálogos y consultas, también los lineamientos y principios de gestión y de relacionamiento con la premisa del enfoque diferencial, la viabilidad, los procesos de viabilidad de gestión ambiental, las alianzas para el desarrollo, las estrategias de la cadena de valor responsable. Al articular todos estos componentes, estamos convencidos que podemos asegurar y materializar en nuestra gestión atributos fundamentales en el respeto de los derechos humanos, como son la acción sin daño, la participación real y efectiva de las comunidades, generar confianza y credibilidad a partir de la transparencia y ese interés genuino que demostramos siempre en nuestras actuaciones por la vida de los vecinos. También procurando diálogos de iguales en donde cualquier asimetría se pueda corregir y podamos realmente establecer conversaciones que no dejen en desventaja a nuestros vecinos y por supuesto el respeto como un factor transversal en toda nuestra gestión. Siendo así, a través de la gestión integrada del entorno, hemos logrado asegurar el respeto de los derechos humanos y quisiera mencionar rápidamente algunas de las acciones que nos han traído grandes beneficios en este propósito. Identificamos de manera anticipada los impactos de nuestras operaciones que pueden afectar a los vecinos y a la naturaleza. Esto nos permite implementar planes de gestión temprana en los cuales nuestros vecinos son el centro de los análisis de riesgos, considerando sus particularidades en cuanto a las expectativas, cultura, su misma historia, entre otros. Logramos minimizar los riesgos a la operación al asumir y gestionar tempranamente los impactos más significativos. Podemos abordar temas complejos en los que los vecinos y siempre rescatamos o destacamos su sabiduría como parte importante en la identificación de soluciones innovadoras y sostenibles frente a las problemáticas que se nos presentan. Garantizamos la debida participación ciudadana en temas que pueden afectar su medio ambiente y acogemos sus propuestas y las integramos en nuestros planes y gestión.
Logramos también generar procesos de diálogo y concertación sobre el desarrollo social y económico de los territorios. El bienestar de los vecinos también hace parte de los procesos de relacionamiento y también tiene que ver con respeto y articulación en pro de un propósito superior relacionado con su bienestar. También nos ha permitido esta gestión integrada reconocer que hay asimetrías que limitan la participación de algunos de los grupos más vulnerables y proponernos también estrategias para reducirlas. Y lo más importante es que logramos también a partir de todos estos componentes identificar y establecer acuerdos con nuestros vecinos para una convivencia pacífica y armónica que se base en el respeto, la confianza y el interés mutuo de las partes por generar valor en este proceso de relacionamiento y coexistencia en los territorios. Aquí, discúlpame, Natalie, a manera de ejemplos de algunas de nuestras prácticas, quisiera destacar los encuentros por la transparencia. Estos son espacios de diálogo con nuestros distintos grupos de interés en territorio en los que la alta dirección hace parte y los lidera, y en esa medida compartimos los resultados de nuestra gestión a manera de rendición de cuentas y trimestralmente estamos haciendo un ejercicio en el que recibimos de parte de nuestros vecinos su input y también sus expectativas de mejora respecto a cómo estamos avanzando. Y también el programa de líderes para la buena convivencia, que nos ayuda a fortalecer precisamente en nuestros líderes esas capacidades y habilidades para el relacionamiento, buscando lograr reducir las asimetrías en los procesos de diálogo. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias, Norma, por compartirnos cuáles son esos principios que rigen la labor de relacionamiento de Geopark y también pues que hacen parte del compromiso de derechos humanos de la empresa y que eventualmente pues también se implementan en distintas zonas donde se encuentra la organización. Daría entonces la palabra en este momento a Laura de la Unidad para las Víctimas, con la intención también de conocer, Laura, desde una entidad estatal, ¿no? Cómo se puede trabajar con las empresas y las comunidades para promover cambios positivos en las comunidades y qué experiencia podría destacar la UARIF al respecto, ¿no? Una experiencia práctica. Adelante, Laura. Hola Natalie, muchas gracias por la invitación. Nosotros muy interesados en poder participar en este espacio. Por supuesto, un agradecimiento especial a Guías Colombia. Por supuesto, desde la unidad y como entidad pública que lidera la política pública de víctimas, hemos identificado que este triángulo virtuoso entre las comunidades, la empresa privada y nosotros como entidad nacional puede traer cambios positivos y nuestra propuesta es que estas acciones estén armonizadas con el y o agreguen valor al cumplimiento de la política pública de víctimas o a la política de paz con legalidad y el cumplimiento de los acuerdos de paz. Y en este sentido hemos venido trabajando para que junto con, tenemos algunas experiencias con las empresas que han venido sumando y agregando valor a estas políticas públicas. Particularmente la mayoría de estas empresas se han vinculado a iniciativas o de reparación colectiva. Desde la unidad trabajamos una ruta de reparación colectivas con comunidades y con organizaciones o a la política pública de retornos y reubicaciones, contribuyendo a la integración local, social y económica de las comunidades desplazadas. En este sentido, tenemos experiencias de unidades productivas, emprendimientos de las víctimas del conflicto armado que se han vinculado a la cadena de valor de las empresas. Esto, digamos, es muy importante para nosotros porque permite darle sostenibilidad y continuidad a las intervenciones que como entidad nacional realizamos y, por supuesto, las unidades productivas pueden tener una mayor proyección. Respecto a las experiencias que tenemos, podemos hablar de varios y varias empresas que se encuentran trabajando con nosotros en diferentes momentos. En primer lugar, tenemos una experiencia en Tumaco, Nariño, con el puerto de Tumaco, con Petroecol, que es un encadenamiento inclusivo en materia de confección.
que ha venido trabajando, incluyendo a la cooperativa de mujeres emprendedoras de Tumaco en este proceso. Digamos que aquí hemos trabajado no solamente la unidad de víctimas, sino varias entidades del sistema, como el Ministerio de Comercio, el SENA, el Departamento para la Prosperidad Social, organizaciones solidarias, en todo un ejercicio inicial de formación, posteriormente de fortalecimiento y pues ya el acompañamiento a este tipo de iniciativas. Este ha sido una experiencia bastante interesante para nosotros y en el cual además hemos venido trabajando junto con guías y lineamientos que brindan entidades privadas que ya han venido trabajando estos temas. Adicionalmente, pues tenemos varios socios del sector privado y el sector social con el que venimos trabajando, por ejemplo, con la Fundación Tex Modas, con Gran Fundación, venimos haciendo ejercicios de formación a emprendedores, víctimas, sobre todo pues en este contexto de pandemia donde muchos de los emprendedores han tenido que asumir el reto de digitalización y virtualización de sus negocios. Entonces, ha sido bien importante este proceso. Por ejemplo, también con la Fundación Bavaria, hemos venido trabajando en el fortalecimiento y la formación de mujeres emprendedoras tenderas que hacen parte de los procesos de retornos y reubicaciones. Entonces, creo que en este momento hemos podido identificar varias estrategias donde el sector privado puede vincularse y contribuir al cumplimiento, por supuesto, de los acuerdos de paz y particularmente a políticas públicas tan importantes como la reparación colectiva y los retornos y reubicaciones. Gracias, Laura, por brindarnos esta perspectiva, ¿no? Porque un asunto también central en materia de relacionamiento con comunidades basado en el respeto de los derechos humanos no es solo la actuación desde la acción sin daño, sino también esta contribución positiva que pueden hacer a las transformaciones territoriales y esta experiencia de la Guariba alrededor de dos macroprocesos, ¿no? Como lo viene siendo la reparación colectiva y la política pública de retornos y reubicaciones, es ilustrativa además de una sincronización entre sector empresarial, en el marco de su respeto de los derechos humanos, las entidades estatales, en el marco de la protección de los derechos humanos, en pro, trabajando conjuntamente para generar procesos virtuosos a nivel local que redunden, ¿no? En sostenibilidad, en desarrollo, en bienestar de las personas e incluso con distintos enfoques diferenciales. Muy interesante cuando mencionabas no solo, pues por supuesto sabemos que estamos en el segmento de víctimas, pero también el trabajo en materia de género, ¿no? Y lo que ha implicado también este trabajo en el contexto de la pandemia. Entonces, gracias Laura por darnos esta primera ilustración de cómo también un trabajo articulado puede redundar en este mejor desempeño en derechos humanos. Y entonces ahora voy a dar paso un poco a la parte de recomendaciones y a pensar un poco el camino hacia adelante en cuanto a un relacionamiento empresarial con comunidades, ¿no? Y para esto quiero nuevamente dar la palabra a Mercedes, preguntándole a Mercedes qué recomendaría a las empresas para lograr un relacionamiento con comunidades que sea eficaz en la medida que se base en el respeto de los derechos de las comunidades. De acuerdo, mujeres. Unas primeras recomendaciones sería que las empresas empoderen a su equipo de trabajo. Empoderar al equipo de trabajo. Segundo, dar respuestas claras y concisas a la comunidad, a la sociedad, a sus clientes. Una cosa que no deben hacer es que colocan una operadora que se demora 1 hora para contestar al cliente y finalmente no tiene la solución adecuada para este cliente. Y son casos de empresas como las empresas de telecomunicaciones, las empresas de servicio y la sociedad civil hace mucho tiempo les viene haciendo recomendaciones para mejorar este relacionamiento y sigue allí de manera constante las quejas frente a esto. Ubicar claramente dónde están sus clientes, consultar a sus clientes. Para el caso de proyectos que tienen que afectar la vivienda, el medio ambiente, construcción de nuevas redes de acueductos, de alcantarillado. Son procesos que se tienen que construir de la mano con la sociedad civil. Atender de manera inmediata y precisa
las inquietudes de los clientes. Muchísimas gracias, Mercedes. No sé si te interrumpí, por favor, adelante. No creo que estas serían como las básicas. Una última es no considerar a los clientes sus promotores. La sociedad beneficiaria de los servicios de una empresa no es su promotor. Muchísimas gracias, Mercedes, por estas perspectivas, ¿no? Entonces, hay unas recomendaciones muy concretas. Entendería que en lo relativo a que las empresas también empoderen a sus equipos de trabajo es que se empoderen en términos de contar con las competencias, ¿no? Y la disposición para efectos de relacionarse con las comunidades. Algo que estimo también muy valioso de lo que nos destaca Mercedes tiene que ver con la claridad, ¿no? La transparencia en cuanto a la comunicación bidireccional que se genera entre las comunidades y las empresas, y la oportunidad también en la información, ¿no? Lo sugerías frente al tema de servicios públicos y el estar buscando acceso a alguna atención, y que es una atención que puede ser demorada en un escenario donde para la persona o la comunidad puede resultar inminente el requerimiento de una atención, ¿no? Y también lo relativo a la consulta, ¿no? Y la consulta entendida como procesos participativos que efectivamente contribuyan o que conduzcan a que las comunidades sean partícipes de aquellos procesos empresariales que las pueden afectar, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Son esa, perfecto, Mercedes. No, muchas gracias por brindarnos, digamos, de esas pautas que en la práctica, ¿no? Mencionarlas, puede sonar que están ahí sobre la mesa, pero llevarlas a la práctica, sin duda, y dado los escenarios que hoy se conocen, resultan siendo retadores para su implementación por parte de las empresas. Y entonces regreso con esto a Laura. Laura, nos contabas de estas distintas iniciativas que tiene la Guarido en curso, y quisiera conocer o preguntar cómo prevé la unidad continuar este trabajo con las empresas, asegurándose, ¿no?, da esta articulación, unidad de empresas que se protejan y respeten los derechos de las comunidades, incluyendo, por supuesto, a las víctimas. Sí, Natalie, nosotros desde la unidad hemos venido construyendo una estrategia de alianzas estratégicas tanto con el sector social como sector privado, invitándolos, como les contaba, a sumar y agregar valor a los objetivos estratégicos que tenemos como entidad. Entonces, por ejemplo, tenemos unas metas y unas políticas públicas gruesas, como les contaba ahorita, en reparación colectiva y retornos y reubicaciones, pero tenemos unos objetivos estratégicos que cumplir, que están marcados por el Plan Nacional de Desarrollo, por nuestro plan de acción. Entonces, este trabajo articulado garantiza que las empresas que quieran sumarse a estos procesos, pues están no solamente sumando una política pública, sino además pues se garantiza que también nosotros como entidad podemos tener acciones complementarias y podemos además brindar el acompañamiento y podemos llegar conjuntamente a las comunidades. Muchos de estos procesos también ya tienen como eje transversal la participación y la construcción conjunta con las comunidades. Entonces, pues esa es nuestra invitación, que puedan sumarse y poderles contar pues cómo trabajamos, y en eso pues además agradecemos estos espacios que nos permiten también sensibilizar y contarle un poco al sector qué estamos haciendo y cuáles son las oportunidades de trabajo conjunto que podemos adelantar. Pues tenemos un gran reto. Ustedes saben que tenemos más de 9 millones de víctimas registradas formalmente en el registro, entonces pues ahí tenemos mucho por trabajar. Adicionalmente pues tenemos un plus como entidad, y es que como trabajamos de la mano de las comunidades en todos estos procesos, pues conocemos muy bien las necesidades, ¿no? Y ya venimos trabajando, entonces podemos fácilmente visibilizar cuáles son esas necesidades y podemos definir planes de trabajo conjuntos en el marco de esta estrategia de alianzas. Entonces, esperamos que además esta estrategia quede la capacidad instalada en la entidad. Hemos venido también formalizando estas alianzas con los diferentes socios para que sea pues un compromiso institucional y podamos tener planes de trabajo en el corto y mediano plazo. Muchísimas gracias, Laura, por esto. Entonces, acá, digamos, algunos elementos interesantes que destaco es la existencia de una estrategia, que además es una estrategia apalancada en política pública, que permite unos niveles de complementariedad entre la actuación empresarial y la actuación estatal,
Y quizás algo que me resuena mucho hacia el final de la intervención, Laura, porque conecto también con una expresión que Mercedes hace un momento nos hablaba sobre atender las necesidades, ¿no?, en las comunidades, y esto, digamos, que planteadas como un plus, y es que en razón también del despliegue y la labor de la unidad, tienen un conocimiento detallado sobre necesidades, de tal manera que también esa labor conjunta efectivamente esté procurando orientarse a atenderlas, ¿no? Entonces, pues esto, digamos, también es un factor de actuación colectivo, conjunto, que reitero, pues en este marco de la conversación sobre relacionamiento con comunidades y lo que también ha elaborado Guías Colombia, busca jalonar procesos de cambios positivos a nivel local, ¿no? Entonces, muchas gracias, Laura, muy ilustrativo, y por este llamado también, pues, al sector empresarial frente a las oportunidades de trabajo con una entidad como la unidad. Y con eso, entonces, para escuchar la voz del sector empresarial, pasaría a Norma y preguntar, Norma, hace un momento nos comentaban los distintos principios que rigen este trabajo con comunidades desde Geopark, y algunas pautas sobre el tipo de labor que realizan en zonas de operación. Con eso, entonces, este tipo de apuestas organizacionales, ¿qué lecciones en materia de derechos humanos le ha generado a Geopark para mejorar este relacionamiento, y cómo se vienen integrando esas lecciones en las gestiones de la organización? Gracias, Natalie. Bueno, voy a poner, por ejemplo, como ejemplo, nuestra llegada a Putumayo a operar. Esta ha sido, así como ha sido nuestro gran desafío, también ha sido nuestra mejor oportunidad de aprendizaje y aproximación al entendimiento de los derechos humanos. Hace ya cerca de 12 años llegamos a este departamento con una percepción generalizada sobre sus complejidades y las dificultades para lograr construir y conseguir una relación positiva y sostenible entre industria y comunidades. Y seguramente esta percepción que teníamos de dificultad del territorio, sumada pues a la pandemia, que también nos limitaba para la presencialidad, nos representó ese gran desafío frente a la posibilidad de lograr o no un relacionamiento según nuestras experiencias y los logros que ya habíamos conseguido en otras regiones del país. Sin embargo, nos propusimos, a pesar de las circunstancias, creer en la posibilidad de que a través de consensos y acuerdos que pudiéramos construir colectivamente, íbamos a lograr transformar esa percepción y esa predisposición que tal vez algunos actores en territorio tienen frente a la llegada de la industria petrolera. Y de esta manera iniciamos con un proceso que ya hemos experimentado en nuestra gestión en otras regiones, que denominamos acuerdos, la construcción de acuerdos por la buena vecindad. Este proceso tiene como propósito principal concertar reglas de juego claras y transparentes que sean representativas y legítimas de las expectativas de las comunidades en relación con la presencia operacional de la compañía. Y adicionalmente, también que nos permita definir y establecer una hoja de ruta para todas esas temas que las comunidades y asuntos que a las comunidades les pueden preocupar sobre nuestra llegada a un territorio. ¿Qué aprendimos? Lo tengo aquí identificado como en algunos puntos bien relevantes que nos ha generado este proceso. Primero, que el respeto a nuestros vecinos se da desde las etapas en que empezamos a planificar y a involucrarnos en un futuro proyecto. Entonces, no se trata de reconocerlos a ellos desde unas etapas tempranas a la ejecución de nuestras actividades. A veces creemos que la relación con la comunidad se construye cuando ya llegamos con un proyecto a los territorios, y desafortunadamente esto resta que podamos conseguir esa buena vecindad y podamos lograr el entendimiento de los lugares y de las personas a donde estamos llegando. Segundo, que los procesos de relacionamiento no son una fórmula que podemos aplicar indistintamente si estamos en un lugar y vamos a otro. Están determinados por un contexto específico y unas particularidades del territorio, por el mismo proyecto y sus impactos, y por incluso la cultura misma de las compañías. Siendo así, debemos adaptar estrategias para relacionarnos con las comunidades teniendo en cuenta
los riesgos e impactos reales o potenciales que implica la ejecución de nuestras operaciones y de nuestros proyectos. También hemos aprendido de todo esto sobre la importancia de construir procesos de relacionamiento para el largo plazo. A veces esto nos asusta un poco. Hoy somos convencidos que es necesario sentarnos a conversar y llegar a acuerdos con nuestros vecinos. De paso, esto demuestra que hay un interés genuino de nuestra parte en la construcción de relaciones que sean de largo plazo, duraderas, y que va más allá de nuestro interés por el negocio. No tememos a los compromisos y seguramente si nos concentramos todos en forjar esas relaciones duraderas, tendremos mayor sostenibilidad y generaremos mayor confianza con nuestros vecinos. Y también pues que los procesos de relacionamiento son permanentes y no debemos esperar a que los problemas lleguen para buscar a la comunidad y empezar a entender y a construir una relación. Muchas veces seguramente debido al alto nivel de trabajo y la presión por iniciar nuestras operaciones o por la costumbre de operar aisladamente, no identificamos tempranamente esta necesidad y realmente el relacionamiento con las comunidades implica planificación, implica invertir tiempo, implica reconocer que también hay recursos que se deben destinar para la consolidación de estos procesos. Los acuerdos de buena vecindad nos permiten definir reglas de juego claras para coexistir de manera armónica en los territorios y lo más importante, nos permiten también tener confianza a nosotros y a nuestros vecinos en lo que esperamos de esta relación que se centra en ellos y en su bienestar y en los menores riesgos e impactos por la llegada nuestra a un territorio. Y tal vez finalizaría diciendo que este proceso nos permitió ratificar que las relaciones con las comunidades están en el corazón de la viabilidad y la sostenibilidad de nuestras actividades y que esto exige a que todos los líderes de la organización entiendan y conozcan el alcance de los propósitos de relacionamiento que tenemos con nuestros vecinos y también su relevancia respecto a los intereses de la empresa. No es posible que podamos avanzar y tener planes de negocio, de desarrollo de proyectos, si no estamos integrando en estas consideraciones a las comunidades, sus puntos de vista y sus expectativas. No habría éxito empresarial si desconocemos el relacionamiento con las comunidades en nuestra estrategia de negocio y la importancia que nos merecen la opinión, las expectativas y la participación de los actores en el territorio. Gracias, Natalie. Muchísimas gracias, Norma, por compartirnos cuáles han sido algunos de estos aprendizajes, ¿no? Me resuena mucho, dado que Geopar se encuentra en distintos contextos, cuando mencionabas que no hay una sola fórmula para los procesos de relacionamiento, ¿no? Siempre requerirán particularidades, ajustes conforme al entorno, conforme a las comunidades mismas, ¿no? Y quizás detrás de esto, entonces, pues resaltaría seguramente la necesidad también de la empresa de tener un entendimiento comprensivo, con H intermedia, detallado del entorno para efectos, ¿no? De ajustar también cómo ocurre este relacionamiento. Cuando mencionaba sobre esta lógica de relacionamiento de largo plazo, también pensaba en una respuesta que brindaba Hugo de EPM en el primer panel relativo a entender esto como unas apuestas de largo plazo, ¿no? En la medida en que tampoco hay fórmulas mágicas, requieren actuar bajo lógica de proceso y no únicamente, digamos, de despliegues momentáneos para buscar algunos réditos quizás también de corto plazo, ¿no? Ser oportunos en activar el relacionamiento. En nuestros encuentros de Guías Colombia, seguramente Mercedes lo recordará, se conversaba sobre no esperar a que ya estén activas todas las acciones de una empresa en territorio o todo su negocio, sino desde el comienzo activar estos procesos de relacionamiento. Y algo, digamos, esencial, y es cómo todo esto bien hilado conduce también a una generación de confianza y genera una relación entonces de largo aliento que pues viabiliza el negocio a la par de ser armónicos con el entorno. Entonces, con esto, ¿no? Quisiera hasta abrir pues a la ronda de preguntas a nuestras panelistas en función de lo que nos han escrito en nuestro chat de Facebook Live. Entonces, replicando la lógica de lo que hicimos en el primer panel, voy a leer las preguntas que hemos recibido para cada una de ustedes y luego regresaré en el mismo orden en que planteé las preguntas para darles las palabras y conocer sus respuestas. Entonces, la pregunta que en un momento pues esperaría que Mercedes nos pueda ilustrar tiene que ver con lo siguiente.
Su organización promueve activamente escenarios de diálogo entre las comunidades y las empresas para el trámite de controversias y conflictos ambientales y sociales que pueden generar las operaciones empresariales. De ser así, ¿qué lecciones les han dejado esos escenarios de diálogo? Para Geopark, dado el contexto de las operaciones de Geopark, disponen de prácticas para gestionar los riesgos de personas defensoras de derechos humanos en sus entornos y bien sea personas que favorezcan o no la industria extractiva. Y para Laura, ¿es posible consultar o conocer las distintas iniciativas que realiza la Unidad para las Víctimas con empresas? ¿Dónde? Entonces, esta es la ronda de preguntas, entonces empezaré a dar la palabra con Mercedes. Adelante, Mercedes, por favor. Claro, mujer. Este es un proceso en la medida que la sociedad se empodera de los derechos humanos, adquiere conocimiento, tiene herramientas para dialogar y exigir a las empresas un mejor relacionamiento. Ante esto se han hecho ejercicios, tuvimos una vez unos ejercicios con Ecopetrol sobre capacitación a la comunidad donde estamos ubicadas, sobre riesgos de las comunidades que están cerca por donde pasa el oleoducto, ¿sí? Donde pasan las herramientas que va el crudo hacia el puerto, hacia donde tenga que ir, tanto con comunidades urbanas como con comunidades rurales. Esto generó una mejor convivencia entre las comunidades y Ecopetrol. Pudo conocer de primera mano las necesidades reales de las comunidades asentadas por donde pasa su producto. Capacitación sobre riesgo, cómo manejar un riesgo en el momento que se rompa una tubería, entregaron kit completo y se capacitaron algunos líderes de la comunidad que pudieran seguir llevando la información de primera mano al resto de las comunidades de la comuna. Muchísimas gracias, Mercedes, por compartirnos esta experiencia relativa a Ecopetrol. Pasaría entonces la palabra a Norma de Geopark. Adelante, Norma. Muchas gracias, Natalie. Bueno, en primer lugar, precisamente todos los espacios y procesos que hemos logrado identificar en pro de fortalecer el relacionamiento con las comunidades pasa por garantizar que todos los actores en territorio puedan intervenir y puedan participar activamente, incluyendo, por supuesto, a quienes representan y lideran iniciativas tal vez en contra o en oposición a las mismas actividades que desarrollamos. Por el contrario, creemos que su participación es valiosa y nos ayuda a entender también las razones y los motivos que quienes se oponen tienen para generar estos liderazgos. Son personas muy valiosas. Nuestro compromiso político también de los derechos humanos, reconocemos y respetamos a todos los líderes y lideresas que hay en el territorio y que ejercen esta importante gestión. Creo que sus intervenciones dan equilibrio también a la presencia de la industria, en este caso de la actividad petrolera, y nos ayudan a poner foco y darle mayor énfasis a los análisis de riesgos y a las iniciativas que pueden contribuir a minimizar los impactos que generan nuestro negocio. Desde iniciativas estamos precisamente en camino de construir un protocolo para asegurar la participación de los líderes y lideresas en todos nuestros procesos en territorio, con un enfoque muy específico para garantizarlo. También los programas, como lo mencioné, de Líderes para la Buena Convivencia, buscan también reducir cualquier asimetría en las que por temas relacionados con poder o con alguna otra condición puedan generarle desventaja a algún grupo de interés.
Y por último, pues tenemos líneas también y procesos, programas de atención a todos nuestros vecinos, en las que buscamos también, a partir de estas inquietudes e inconformidades que a veces surgen desde el mismo rol de estos líderes, apropiarnos y generar acciones contundentes para garantizar que son escuchados y que hay todo un interés nuestro en replantearnos si es necesario aspectos de nuestra gestión en pro de que tengan éxito en la exposición de sus argumentos y de su gestión. Muchísimas gracias, Norma. Y con esto entonces pasaría la palabra a Laura de la Unidad para las Víctimas frente a la pregunta sobre conocer más sobre estas iniciativas. Sí, nosotros desde la unidad nos hemos caracterizado por ser una entidad con datos abiertos a través de la Red Nacional de Información y tener a disposición esta información. Estamos precisamente trabajando en la actualización de un mapa de cooperación que estará disponible en el mediano plazo en la página web de la unidad, donde la idea es que todos puedan conocer el mapeo o la ubicación de todos los proyectos que tenemos, tanto de cooperación internacional como de alianzas estratégicas. Entonces, pues esperamos muy pronto poner a disposición esta herramienta para todos. Estamos trabajando en un proyecto en el cual nos ha apoyado Cooperación Internacional USAID en esta meta conjunta que tenemos. Y entonces, pues lo socializaremos, por supuesto, a través de esta plataforma cuando esté disponible. Muchísimas gracias, Laura, por esa precisión. Esperaremos con mucho entusiasmo esta información para efectos también de circularla y seguro también tendrá un efecto ilustrativo en otras empresas en razón del llamado que hacías hace un momento. Y bueno, con esto darle las gracias nuevamente tanto a Mercedes como a Norma, como a Laura por sus aportes a lo largo de este segundo panel. Gracias a los asistentes también por las preguntas que realizaron. Y con esto dicho, entonces les invito a consultar el estudio de caso de los encuentros para conversar adelantados por Guías Colombia a través también del link compartido en el chat de Facebook Live, que igualmente se encuentra junto con la Guía Colombia de Relacionamiento con Comunidades en la página web empresaspaz.ddh.ideaspaz.org. Y con esto doy cierre a nuestro evento anual de Guías Colombia que hemos denominado Derechos Humanos, Comunidades y Cadenas de Suministro, Aprendizajes Empresariales, no sin antes también agradecer a los integrantes de Guías Colombia que nos acompañan hoy como panelistas, a quienes están conectados por su compromiso con la iniciativa y por los aportes que hicieron para esta jornada. Y por supuesto a todas las personas que nos han venido acompañando a través de Facebook Live. Para conocer más sobre Guías Colombia, por favor contáctenos a través del correo electrónico guiascolombia@ideaspaz.org. Nos pueden seguir en Twitter con @guiascol y en LinkedIn, y pueden visitar nuestro micrositio de Guías Colombia en la página que he venido anunciando, empresaspaz.ddh.ideaspaz.org. Gracias por estar aquí. Buen resto de día.